Mi novio abogado de Harvard perdió deliberadamente el caso de mi papá porque piensa que tener un suegro es difícil, así que acabé con su carrera de un chasquido. Mi novio Roberto debería haber sido lo mejor que le pasó a mi familia. Título de Derecho de Harvard. Trabajaba en una firma prestigiosa especializada en derecho laboral. Cuando mi papá fue despedido injustamente de su trabajo de 23 años, Roberto inmediatamente se ofreció como voluntario para tomar el caso. No se preocupen por los honorarios, dijo. Somos prácticamente familia. Mi papá había sido despedido 2 semanas antes de que su pensión se consolidara. Su jefe literalmente le dijo: encontramos a alguien más joven y barato. Clara discriminación por edad. Roberto dijo que era un caso seguro. Le conseguiremos el pago completo atrasado, su pensión, daños, todo. Parecía tan confiado que toda mi familia se relajó. Roberto presentó todos los papeles, programó deposiciones y recopiló evidencia. Venía a cenar y actualizaba a mi papá sobre el progreso. Se ve muy fuerte, siempre decía. Van a llegar a un acuerdo seguro. Mi papá confiaba en él completamente. ¿Por qué no? Roberto estaba saliendo con su hija y era un abogado estrella que normalmente cobraba 500 euros por hora. 6 meses dentro del caso, las cosas comenzaron a ponerse raras. Roberto seguía perdiendo fechas límite. No por mucho, solo un día o dos, pero lo suficiente para que el juez lo notara. Se olvidaba de presentar documentos cruciales. Llegaba a reuniones sin preparar. Solo he estado abrumado en el trabajo, explicaba. Pero yo conocía su horario. No estaba tan ocupado. Entonces llegó el desastre de la deposición. Roberto no preparó a mi papá para nada. Solo se presentó y dijo: solo di la verdad, estarás bien. Mi papá tropezó con cada pregunta. Dijo cosas que sonaban mal fuera de contexto. Roberto no objetó ni una vez. No redirigió. Solo se sentó tomando notas. El abogado contrario era este chico joven recién salido de la escuela, y hasta él se veía confundido por la falta de respuesta de Roberto. Mi papá llegó a casa devastado. Creo que arruiné todo, dijo. Roberto le aseguró que estaba bien. Las deposiciones siempre se sienten peor de lo que son. La conferencia de acuerdo fue aún peor. La empresa ofreció 10.000 euros, una cantidad insultante. Roberto le dijo a mi papá que lo considerara. Mejor pájaro en mano, dijo. Los juicios son riesgosos. Mi papá quería pelear, pero Roberto seguía desalentándolo. Los jurados son impredecibles. El juez parece favorecerlos. Tal vez deberíamos tomar lo que podemos conseguir. Mi mamá me apartó esa noche. Algo está mal. Roberto no está luchando por nosotros. Confronté a Roberto, pero se puso a la defensiva. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El caso de tu papá no es tan fuerte como pensábamos, pero yo había visto la evidencia. Los emails donde discutían reemplazarlo con alguien más joven. Las evaluaciones de desempeño eran estelares hasta que cumplió 60. El caso era perfecto. El juicio estaba programado para octubre. Roberto apenas estaba preparado. Su declaración de apertura duró 2 minutos. Se olvidó de ingresar la mitad de la evidencia al registro. Dejó que el consejo contrario pisoteara a mi papá durante el testimonio. El jurado se veía confundido. El juez se veía molesto. Perdimos. Veredicto de defensa completo. Mi papá no consiguió nada. Perdió su pensión, su pago atrasado, todo. La respuesta de Roberto fue bizarra. Estas cosas pasan. Al menos ya terminó. Parecía casi aliviado. Más tarde esa noche, estábamos en el apartamento de Roberto y había estado bebiendo. Comenzó a hablar sobre el caso. Honestamente, esto es probablemente lo mejor. Tu papá habría estado por ahí todo el tiempo si hubiera ganado, queriendo jugar golf, pidiendo consejos, apareciendo para cenar. Ahora tendrá que enfocarse en encontrar trabajo. No tendrá tiempo para molestarnos. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué estás diciendo? Roberto se rió. Vamos, sabes lo molestos que son los suegros. Siempre en tus asuntos. Al menos ahora estará muy quebrado y deprimido para molestarnos mucho. Me quedé ahí congelada. ¿Perdiste el caso a propósito? Roberto tuvo esa mirada arrogante. Perder fue una palabra fuerte. Simplemente no le di mi esfuerzo completo. Incompetencia estratégica. Tampoco hay forma de probarlo. Todo lo que hice estaba técnicamente dentro de la práctica estándar. Solo lo mínimo. Salí y fui directamente a la firma legal de Roberto. No para reportarlo todavía, sino a su amiga asistente legal Sofía, que siempre había sido charlatana conmigo. Sofía, necesito saber algo. ¿Cuántos casos de discriminación laboral ha ganado Roberto? Sacó su registro. Es increíble. 43 victorias, 2 derrotas. Mejor registro en la firma. Una de esas 2 derrotas fue mi papá. Pedí ver la otra derrota. Sofía no debería habérmela mostrado, pero lo hizo. La otra derrota. El caso de divorcio de la madre de su exnovia de hace 3 años. El patrón estaba ahí. Roberto le había contado a todo su grupo de póker sobre eso 2 semanas después, cuando estaba borracho otra vez, presumiendo sobre cómo había descubierto la manera perfecta de mantener a los suegros a distancia, ofrecer ayudar con asuntos legales y perder accidentalmente. Están demasiado avergonzados para venir mucho después de eso. Su amigo Miguel estaba horrorizado. Miguel también estaba comprometido con mi prima. Me llamó inmediatamente. Necesitas saber lo que Roberto acaba de decir. Había grabado toda la conversación en su teléfono para su podcast sobre noches de póker. Nunca publicó ese episodio, pero tenía el audio. Toda la confesión de Roberto, riéndose de cómo mi papá lloró después del veredicto, bromeando sobre cómo nunca tendría que pasar vacaciones con mi familia ahora, explicando su sistema para parecer incompetente mientras evitaba demandas por negligencia. Envié la grabación a la firma de Roberto, al colegio de abogados y a la ex empresa de mi papá. Roberto trató de llamarme cientos de veces. La historia completa está en mi canal y enlazada abajo.